Bien, buen día, muchas gracias a los que han podido participar hoy en esta sesión, este conversatorio de la comunidad de práctica y aprendizaje en gestión de áreas marinas protegidas. Hoy nos convoca a conversar sobre el tema de zonificación y vamos a tener 3 intervenciones que posteriormente voy a presentar. Primero voy a darle el pase a Catherine, que nos va a dar la bienvenida de parte de la institución matriz, que es el foro. Ella nos va a comentar. Katy. Gracias, Stanley. Hola, buen día a todos. Como siempre, gracias por estar acá. Yo, si no me recuerdan, soy Catherine Duñac de WCS Chile, que junto a BBF Chile, ¿cierto? Y la Fundación Vida Silvestre, somos las organizaciones que empujamos el grupo, esta escuela de gestores de áreas marinas protegidas, que es un proyecto, ¿cierto?, del Foro de Conservación para el Mar Patagónico, que tiene que ver con, ¿cierto?, la conservación del mar Patagónico en todo su amplio, digamos, espectro, incorporando todas las naciones que trabajan acá, y que obviamente nace con esta idea de potenciar el trabajo colaborativo y ir estandarizando nuestra forma de trabajo. Y por eso les agradezco mucho estar acá y mantener viva la comunidad, porque son los intercambios y el proceso de ir, obviamente, construyendo entre todos este conocimiento y este valor agregado que es la inteligencia colectiva para buscar los mejores mecanismos, porque la conservación nos está presentando demasiados desafíos diferentes y esto está muy cambiante. Entonces, les agradezco mucho estar acá. Para nosotros es muy importante crecer en comunidad y en este espacio colaborativo. Así que les doy la bienvenida a la sesión de hoy, que la disfruten siempre. Gracias a Stanley Arguedas por estarnos apoyando desde siempre con su vasta experiencia en todo nuestro territorio del manejo de las áreas protegidas. Así que bienvenidos en el nombre del foro y eso, que sea una buena sesión. Bien, gracias, Katy. Ok, entonces a lo que vinimos. Vamos a tener hoy 3 presentaciones. Recordarán, yo se las he ido comunicando por diferentes medios. La primera la voy a hacer yo y a partir de algunos casos en Costa Rica, algunos marinos, otros terrestres, voy a trabajar con ustedes 4 elementos conceptuales que hoy en día están ayudando a mejorar la eficacia en la zonificación. El segundo tema lo va a tratar, viene desde Argentina, lo va a tratar Juan Jones, que es intendente del Parque Interjurisdiccional Marino Maquenque, y va a hablarnos un poco de los desafíos y el ejercicio de trabajar precisamente una zonificación diseñada para lo terrestre en una parte marina, y además que tiene el aditivo, que es un parque interjurisdiccional, que nos va a explicar de qué se trata. Algunos de ustedes ya lo conocen, ese tema. El tercer tema viene desde Ecuador, por medio de Carlos Méndez, que nos va a comentar una experiencia en donde lograron desarrollar una zonificación en un área marino-costera, conjugando una zonificación desde el municipio con la zonificación del área protegida. O sea, cómo conjugar entonces políticas estatales, globales, de país, con políticas locales de interés del municipio. Entonces vamos a iniciar con la presentación del caso mío. Yo lo que hice fue hacer una video presentación, la grabé y la voy a pasar para que tengamos control bien del tiempo. Dura 20 minutos y 15 minutos. Entonces, ahí cualquier cosa me gritan si no se escucha bien. Vamos entonces con la primera presentación. Hola, mi nombre es Stanley Arguedas Mora y estoy impartiendo esta conferencia en el marco de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de la Universidad para la Cooperación Internacional. He titulado esta conferencia Elementos conceptuales novedosos para una zonificación efectiva, y está enfocada en la zonificación, principalmente en la zonificación de áreas marinas protegidas. Primero que todo, quisiera traer a colación el concepto de zonificación, y voy a retomar el concepto que la Administración de Parques Nacionales de Argentina en su guía propone como
concepto y dice que la zonificación es una herramienta esencial para el manejo de un área protegida cuya finalidad es orientar, distribuir y regular los usos y actividades permitidas en el área según su categoría de manejo y objetivos. Llama la atención de que esta definición habla de usos y actividades admitidas. O sea, es una definición que sigue el paradigma que hemos estado usando históricamente en la zonificación. Este paradigma es un paradigma clásico instalado por Kenton Miller a partir de su publicación en 1980 llamada Planificación de Parques Nacionales para el Ecodesarrollo en América Latina, en donde él propone que las áreas protegidas se zonifiquen para lograr manejar sus usos. Desde entonces, en todo el mundo, esta herramienta de manejo se ha ido adaptando y una vez instalado el paradigma, lo hemos seguido usando en las áreas protegidas, ya sean terrestres o marinas. Ahora, la zonificación es básicamente un análisis multicriterio que hacemos del territorio en donde tenemos una serie de variables, por ejemplo, variables como los valores de conservación, los diferentes usos, las fragilidades, y puede ser que haya otras variables que estemos usando para la zonificación. Tomamos todas esas variables, las juntamos y de ahí sale un mapa de zonificación. Entonces, básicamente la zonificación es un análisis del territorio o se hace a partir de un análisis del territorio, el maritorio, con el fin de sobreponer diferentes intereses, usos, objetivos para lograr los objetivos generales para los cuales fue creada el área protegida y en particular las áreas marinas protegidas. En ese sentido, y para ir evolucionando un poco más en este paradigma, en el caso particular aplicado en el caso particular de las áreas marinas protegidas, este paradigma de la zonificación instalado por Kenton Miller allá en los años 80, yo quisiera comentarles 4 aspectos. El primero es hablar sobre la tridimensionalidad de la zonificación. El segundo es el uso de zonas especiales. El tercero, la zonificación integrada al paisaje. Y el cuarto, la zonificación por condición versus por usos. Empecemos entonces con la zonificación tridimensional. Para eso quisiera comentarles un caso del Parque Nacional Marino Ballena en Costa Rica, en donde desarrollamos la zonificación de un área marina protegida. Este es el mapa de las áreas protegidas en Costa Rica, y esta en particular es el área que quisiera comentarles, Parque Nacional Marino Ballena. Esta es una fotografía en general del parque que muestra para que tengan una idea de cómo es el área. Este es un mapa donde se puede apreciar que la mayor parte del área es marina y tiene una pequeña franja de 50 metros de zona terrestre. Esta es la zonificación que al final se propuso para esa área. En el mismo proceso de elaboración de la zonificación se empezaron a encontrar algunos problemitas. Esos colores, los colores más intensos, implican usos mucho más intensos en la zona marina. Por eso esas líneas azules intensas implican que son áreas en donde va a haber tránsito de embarcaciones. Y los colores, según se van degradando hacia el blanco, significa que los usos son menos intensos. O sea que son áreas en donde hay el blanco, son áreas más vulnerables en donde se espera una mayor protección del recurso. Ahora, el problema estaba en que, por ejemplo, apareció durante el proceso un proyecto de elaboración de un aeropuerto en un lugar cercano a esta área. De tal manera que durante el ascenso de los aviones, ellos iban a pasar, se calculaba entre unos 300 y 500 metros sobre la superficie terrestre y no se tenía muy claro cuál iba a ser el impacto sobre las ballenas. Ese proyecto aún no se ha concretado, pero sigue vigente. Entonces surgía la pregunta de si la zonificación debía entonces también hablar de zonas aéreas. Por otro lado, aparecía el tema de que en las líneas de conectividad para el tránsito de embarcaciones, en la parte subacuática, en la columna marina, en la columna de agua, había corales.
Entonces se decía, bueno, ¿cómo se va a permitir el tránsito de embarcaciones? Pero por otro lado se pensaba que las embarcaciones no iban a generar muchos efectos sobre los corales. Pero no podía considerarse los corales como una zona intensiva, de uso intensivo. Esto trajo una serie de discusiones de cómo llevar adelante estos elementos que tenían que ver con algo que no se había considerado, que era la tridimensionalidad del maritorio. Entendimos entonces que estamos aplicando un método que fue diseñado para un análisis bidimensional en un espacio tridimensional. Entonces, para la parte superficial calzaba bien. El problema era lo que ocurría en la columna de agua, que podía ser diferente a lo que se podía permitir en la superficie, o lo que ocurría en la parte aérea. Al final entendimos que la zonificación tiene que considerar las tres dimensiones y no solamente dos dimensiones, o sea que no estamos zonificando un espacio plano, estamos zonificando un espacio cúbico. No lo pudimos resolver en ese momento, en el proceso, no logramos avanzar, pero sí llegamos, básicamente por un problema de legislación en el país, pero sí llegamos a determinar que debíamos tener una zona para el espacio aéreo, una zona para el espejo de agua y una zonificación para la columna de agua. Al final, esto se trató de subsanar con algunos elementos que se incorporaron, pero realmente es un desafío cómo en los modelos, en la metodología de zonificación, incorporamos esta realidad tridimensional. El segundo aspecto del que quiero conversar es sobre zonas especiales. En ese sentido, lo voy a llevar de nuevo a ejemplos en Costa Rica. Nuevamente, el sistema de áreas protegidas de Costa Rica. Y vamos a conversar sobre esta área en particular, que se trata del humedal nacional Terra Basierpe. Estas son algunas vistas de ese humedal y como pueden ver es una secuencia de canales a través de una gran área de manglar, una de las áreas más grandes o la más grande de Centroamérica. El tema con ese humedal, que es este mapa que está ahí, es que esas zonas, esos canales tienen mucho tránsito. Entonces, esta zonificación que representa en verde oscuro las zonas más prístinas, que deberían ser más prístinas, y en el color naranja las áreas que podrían tener uso, y en rojo las áreas que tienen una gran transformación, no era aplicable a los canales. Y encontramos entonces un problema de cómo zonificar los canales con este tipo de zonas. Entonces, ideamos una zonificación especial hecha solo para canales con el objetivo de regular el tránsito de las embarcaciones. En cada una de las zonas, el azul más intenso representa áreas de mucha conectividad de tránsito, entonces se regulaba la velocidad de las lanchas, inclusive el potencia máxima de los motores. Y en los canales, según se iba degradando el color, los canales iban siendo más pequeños, más frágiles, entonces inclusive terminaba en canales en donde solo se permitía el tránsito de embarcaciones a remo. Otro ejemplo de uso de este tipo de zonas fue en la isla del Caño. Es una isla relativamente cerca, 23 kilómetros aproximadamente de la costa. Es esta isla en donde hay una gran cantidad de actividad subacuática por tener sitios para el buceo y el snorkel muy importantes. Entonces, esta es la zonificación del área, la parte verde es la zona de la isla, que tiene una zonificación en el componente insular, y luego lo mismo, una zonificación marina, en donde los colores más intensos representan mayores usos. Sin embargo, esta zonificación no nos permitía determinar con especificidad los sitios para el buceo, los sitios que se permitían para el buceo, ni tampoco el tránsito de embarcaciones. Entonces, hicimos una zonificación para tránsito de lanchas, igualmente como el caso de Tierra Basierpe, donde había zonas en donde no se permitía el tránsito de embarcaciones. Esa zona azul oscura, que es 1,5 kilómetros alrededor de la parte sur
este de la isla no permite las embarcaciones. También se hizo una zonificación especial en donde se determinaron áreas de buceo, áreas para snorkel y sitios específicos para buceo. Así podemos también encontrar zonificaciones en otras áreas, zonificaciones de zonas de conflicto u otros tipos de zonas que llamamos zonificación especial, que es una herramienta que de alguna manera complementa la zonificación general, pero que ayuda a determinar aspectos muy puntuales que la zonificación general no los puedes resolver. Otro aspecto importante es la zonificación integrada al paisaje. En ese sentido, hemos entendido la evolución de las áreas protegidas. Empezamos con áreas protegidas que llamamos de primera generación, en donde el concepto era la protección del límite para adentro. Luego entendimos que debíamos proteger el área de las amenazas externas y agregamos las zonas de amortiguamiento, y eso ya entramos a un territorio de áreas de segunda generación. Luego entendimos que las áreas tenían que estar interconectadas y ahí inicia lo que llamamos las áreas protegidas de tercera generación, que se complementan o llegan a consolidarse al comprender que las áreas son parte de una serie de sistemas sociales, económicos, psicológicos y, por lo tanto, tiene que hacerse de manera integrada. Ahora, ¿cómo se come esto? Les voy a poner un ejemplo. Esto es en la provincia de Salta, en Argentina, en el norte de Argentina, limítrofe con Bolivia y Chile. Y esta es una serie de áreas protegidas que conforman parte del sistema de áreas protegidas de Salta. Este es el conjunto de áreas protegidas. Aunque les parezca mentira, ahí hay 5 áreas protegidas con esas formas rectas que en otro momento podemos conversar sobre por qué están así. Entonces, para hacer la zonificación, lo que se consideró fue un territorio más grande que esas zonas, dado que la zonificación de esas áreas no tenía mucho sentido. A eso se le llamó área de gestión territorial integrada. Serranía de Tartagal, que es el nombre de la zona. Y se hizo la zonificación utilizando esos colores en donde el verde más oscuro son las áreas más naturales, el verde claro, las áreas con algún nivel de intervención, el amarillo con mucho más intervención y las naranjas son aquellas completamente transformadas. Entonces vean cómo quedó la zonificación de esas unidades, de esas 5 unidades. Si ustedes lo miran así, les parecerá que la zonificación no tiene como mucho sentido, no parece como que eso tenga algún tipo de lógica, si lo vemos de esa manera. Pero, bueno, y tomen en consideración que esa línea amarilla representa aproximadamente 30 kilómetros, o sea que no son grandes áreas. Entonces esas zonas verdes ahí no parecen tener mucho sentido, esa protección oscura y sobre todo al límite del área protegida. Sin embargo, si ustedes ven la zonificación que se hizo de todo el territorio, verán que sí tiene sentido. Entonces lo que nosotros hicimos fue primero hacer una zonificación territorial global y a partir de esa zonificación hacer la zonificación de las áreas protegidas. Ahora, ¿cómo se resuelve el territorio en general? Bueno, ahí se trabaja con fincas, por ejemplo, esas son propiedades particulares en la zona y en esas propiedades también unas quedan zonificadas y hay que trabajar propietario por propietario. O sea, al final lo que tiene que hacerse es armar un rompecabezas que está fragmentado por propiedades, pero que tiene que ser visualizado como un todo. Otro ejemplo, en Costa Rica. Esta vez en Costa Rica está nuevamente el sistema de áreas protegidas y vamos a ir a la península de Osa. Estas son las áreas protegidas de la península de Osa en la categoría respectiva de UICN. Y estos algunas imágenes para que tengan una idea de la península de Osa, que es una zona muy prístina y se conoce como el Amazonas de Costa Rica. Bien, ahí hay una serie de áreas protegidas. Hay 2 áreas protegidas, el Parque Nacional Corcovado, que es la masa verde que está en el centro, y alrededor de ella está una área categoría 6, que es una reserva forestal. Son los mismos criterios con los colores, los verdes más intensos, protecciones más estrictas. Y el verde claro son protección un poco menos estricta, pero igual mucha protección. Ahora,
esta zonificación se hizo considerando la conectividad de todo ese sistema. Esto que están ahí son las líneas de conectividad que un análisis hizo y determinó por dónde se movían las especies en esa zona. Entonces, fue considerando todo ese componente que se hizo la zonificación. No fue solo considerando lo que ocurría dentro del área protegida. El último componente es una cosa que llamamos zonificación por condición, que se contrapone un poco a el concepto tradicional de Kenton Miller, que es zonificación por usos. Esto es un análisis comparativo de las ventajas que tiene la zonificación por condición versus la zonificación por uso. Básicamente, en resumen, lo que quiere decir eso es que la zonificación por condición está enfocada en la condición y no necesariamente en los usos. Y eso le da mucho más flexibilidad al gestor de cómo lograr gobernar el territorio. Esa flexibilidad tiene cosas buenas y cosas malas, pero eso podríamos conversarlo en otro momento. Un ejemplo es cómo se aplica esto en Costa Rica. Igual en todas las unidades de Costa Rica, según la guía metodológica para elaboración de planes de manejo, planes generales de gestión, como se llaman en Costa Rica, dice que las unidades tienen que ser planificadas con una zonificación por condición. Entonces, se habla de zonificación mínima, perdón, de zona de intervención mínima o nula, que son las áreas más prístinas. Luego hablamos de intervención baja, que tienen algún tipo de disturbio. Las fotografías representan un poco cómo puede uno imaginarse una zona de ese tipo. Luego viene la naranja, que es una zonificación ya que tiene más procesos en el lugar y tiene mayores alteraciones, hasta llegar a las zonas rojas, en donde básicamente los ecosistemas han sido transformados para actividades antrópicas. Ahora, lo interesante de eso es que se crea una serie de umbrales máximos para diferentes parámetros. Y este es, por ejemplo, uno de esos umbrales que desarrollamos en un parque nacional en Costa Rica el año pasado para una zonificación, en donde determinábamos los umbrales máximos en 4 parámetros para cada una de las zonas de manejo que establecimos. Entonces, como pueden ver, esas zonas cambian o los criterios van cambiando de una zona a la otra para cada uno de ese tipo de disturbios o modificaciones que podrían darse en un sitio. Y esto se convierte en una de las herramientas más importantes de manejo para el gestor. Para apoyar ese manejo, se trabaja con un sistema que se conoce como el sistema TIC, que trabaja 3 conceptos, 3 elementos. La tecnología, que se refiere a la tecnología, la técnica, las herramientas o prácticas que se utilizan en la intervención. La intensidad, que se refiere a la carga o esfuerzo de la actividad en un sitio determinado. Y los controles, aquellas actividades o requerimientos de las cuales deberá echar mano el gestor para poder controlar que esa tecnología y esa intensidad sea la que se haya adecuado. Entonces, esto visto en la práctica, para una actividad como el snorkel, en una zona de baja intervención, se establece la tecnología, la intensidad y los controles para esa actividad en esa zona. Por otro lado, como pueden ver, ya esa misma actividad en una zona de mediana intervención tiene otra tecnología, otras intensidades, otros controles. Entonces, eso se desarrolla para cada zona, se desarrolla una lista de todas las actividades permitidas y se establece cuál es la tecnología, la intensidad y los controles. Y los umbrales máximos sirven para tomar decisiones en caso de que aparezca una nueva actividad. Bien, esto es lo que quería compartir con ustedes respecto a cómo mejorar el paradigma de la zonificación en nuestras áreas marinas protegidas. Muchas gracias. Bien, veo que se ha incorporado un grupo mayor de participantes. Parece muy bien. Qué bueno. Y entonces, bueno, después de esta intervención, que ha sido como más una cuestión de
de un aporte conceptual, metodológico, vamos a ver experiencias de campo, ya digamos más sudamericanas. Y vamos a empezar con Juan, que nos va a comentar sobre el tema de cómo zonificaron el Parque Interjurisdiccional Mackenzie. Juan, adelante. Bueno, buen día a todos. Voy a Perdón, darle... Juan, Sí, solo recordarle que a los 10 minutos, ahí le voy perfecto, avisando perfecto, más o menos. perfecto. 20 Ahí minutos es el tiempo. Ok, voy a intentar compartir la pantalla. A ver qué pasa. adelante. Necesito que me confirmen si se ve bien. Ahí la estamos viendo bien. Adelante, Juan. Perfecto, bueno, gracias por el espacio, Stanley. Y ya dejo el aviso también que, bueno, hay algunos documentos que le he compartido también a Stanley para que después estén disponibles para el grupo, ¿no? Bueno, la experiencia que te quiero compartir es cómo zonificamos el Parque Interjurisdiccional Marino Mackenzie, que se encuentra en la costa de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Austral Argentina, donde nos hemos encontrado algunos desafíos que tienen que ver con que tal vez desde Parques Nacionales hace bastante poco tiempo que estamos metidos en lo que es el agua salada y nos encontramos con la necesidad de zonificar incluso distintos modelos de áreas protegidas con distintos tipos a veces de, no solamente de categorías, sino que además el tema de las jurisdicciones. Voy a hacer una pequeña introducción para los que no son de Argentina, los que ya conocen, les pido paciencia, referido a cómo es el sistema de áreas protegidas de Argentina, donde tienen justamente estos distintos tipos de modelos, ¿no? A ver si pasa la diapo. Ahí está. ¿No? ¿Se ve bien? ¿Ahí se ve bien? Bárbaro, buenísimo. Bueno, esto es algo que es general, no es solamente de Argentina, sino que tiene que ver con las formas de administración, jurisdicciones o formas de gobernanza, tales como lo llamamos hoy, referido a los distintos tipos de áreas protegidas que existen en la Argentina. Existen áreas protegidas, mantenidas, gestionadas y gobernadas por un nivel de gobierno, como puede ser un gobierno nacional, pueden ser gobiernos provinciales o estaduales, dependiendo cómo lo querramos adaptar a otros tipos de países, pues bueno, Argentina también es un país federal, no unitario, entonces tiene ciertas particularidades respecto al manejo de sus recursos y sus áreas protegidas. Puede ser municipal, en caso de que sea un área protegida asociada a un municipio o alguna ciudad, y puede existir distintos modelos donde existen áreas protegidas en jurisdicciones provinciales o nacionales, pero con una gestión de tipo privada, ¿no? O sea, que puede ser una empresa que tiene, no sé, una forestación y decide definir un espacio determinado sin intervención y generar de esa manera un área protegida del tipo privada, otras que se encuentran incluso comanejadas por comunidades indígenas, y en otros casos también algunas gestionadas entre provincias y universidades o privados y universidades, ¿no? del ámbito académico. Argentina tiene 426 áreas protegidas y contando, por suerte, esperemos que en breve se creen algunas otras más, que ha tenido una historia muy similar a lo que ha comentado Stanley. Creo que es un paradigma utilizado en toda Latinoamérica o tal vez en todo el mundo, referido a lo que son las áreas de primera generación, segunda y tercera generación, que tal vez han ido cambiando los objetivos. En primera instancia se pensaban en cuestiones de consolidación, soberanía nacional o paisajes, digamos, de tipo magníficos, que no tenían que ver tal vez con una cuestión de endemismos, ecosistemas, sino que tenían otros fines. Bueno, con el tiempo ha ido avanzando hasta el día de hoy, donde hemos planteado, y se ha planteado, mejor dicho, la necesidad de tener áreas protegidas pensadas con la gente o con la sociedad dentro, ¿no? Que bueno, eso ha ido cambiando a lo largo de los años. Rápidamente, lo que es el Parque Interjurisdiccional Marino Mackenzie, que bueno, se crea junto con la provincia de Santa Cruz. Decimos que es interjurisdiccional porque, bueno, como les explicaba antes, Argentina es un país federal en el cual cada una de sus provincias tiene soberanía sobre sus recursos, y en este caso se considera que lo que es las aguas territoriales de las provincias, mejor dicho, y en este caso de Santa Cruz, corresponderían a lo que es el dominio
dominio provincial. Entonces, consecuentemente, se requiere algún tipo de acto administrativo, en este caso una ley, por el cual las provincias ceden la jurisdicción al Estado Nacional con el fin de crear un parque nacional, un área protegida de carácter federal. En el caso de los interjurisdiccionales, lo que se hace es no ceder esa jurisdicción, sino tener una jurisdicción compartida. Argentina tiene 4 interjurisdiccionales hoy, 3 marinos y marinos costeros, y 1 terrestre en la provincia de Misiones, creado hace poco, pero lo paradójico de esto es que hay 4 áreas protegidas y las 4 tienen leyes de creación diferentes, no solamente por el número, sino por los conceptos que se vierten en cada una de esas leyes, que parecería como que nunca terminamos de ponernos de acuerdo qué es lo que queremos para los interjurisdiccionales. Incluso en la provincia de Santa Cruz, que hay 2, los 2 tienen leyes diferentes. Pero bueno, a pesar de eso, nos hemos encontrado con algunos desafíos que tiene esta interjurisdiccionalidad, porque requiere la intervención de nuestros pares, en el caso de la provincia de Santa Cruz, y en el caso del Parque Marino Mackenzie tiene para mí un acierto dentro de su ley, que es tener dentro de esa comisión de manejo que tiene el parque un representante del municipio de Puerto San Julián, que es la municipalidad lindera o que se podría encontrar dentro de lo que es la zona de amortiguamiento del Parque Nacional, del Parque Interjurisdiccional, donde nosotros también desarrollamos nuestras actividades. ¿Sí? El parque tiene más o menos 72.000 hectáreas, digo más o menos porque esta latitud se caracteriza por tener un régimen de mareas bastante pronunciado, de un promedio de 7 metros 2 veces al día. Entonces, como digo yo siempre, el parque se agranda o se achica 2 veces al día, y con las mareas extraordinarias también, se agranda la parte acuática, pero también se agranda la parte del fondo muchas veces. Entonces, por eso digo que son aproximadamente 72.000 hectáreas, pero que además conserva exclusivamente lo que es el mar, es decir, la columna de agua, la superficie y el fondo marino, por lo cual la parte costera no está incluida, más allá que es una plaza fiscal de utilización, con distintos tipos de dominio, en algunos casos porque es propiedades privadas. El parque es exclusivamente marino, y no cuenta con islas. Entonces la parte de tierra firme que contamos únicamente aparece cuando hay estas bajantes extraordinarias que dejan emerger el fondo o el subsuelo del parque. Estas son algunas de las fotos del parque, muy sencillitas. Como ven, en la primera se ve este afloramiento de lo que es el suelo, que se da 2 veces al día, o cuando hay mareas pronunciadas durante más tiempo. Hay algunas de las especies más, por así decir, conocidas, como por ejemplo lo que es la toninovera, que es un pequeño cetáceo. El cormorán gris es uno de los valores de conservación del parque, porque más del 50% de la población del cormorán gris que se encuentra en la Argentina, en el caso de la Argentina es endémico de la provincia de Santa Cruz, pero la principal colonia de nidificación se encuentra dentro del parque. Y después lobos marinos de tumpero, que son bastante comunes, pero que comparten una colonia y un apostadero con otras especies que podamos saber. Esto es lo que yo les comentaba de la forma de gobernanza que tiene el parque, ¿sí? Tiene una comisión de manejo, que está representada por 2 representantes de parques nacionales, uno por el municipio de Puerto San Julián y uno de la provincia, y esto cada tanto nos juntamos y definimos hacia dónde ir. Yo a veces trato de trazar un paralelismo como podría ser con una empresa, ¿no? En el cual esta comisión de manejo serían los accionistas, y yo que soy el intendente soy el gerente, ¿no? O sea, debería hacer todo lo posible para que las instrucciones o los acuerdos que se hagan en esta comisión se lleven adelante a través de distintas acciones de ejercicio económico, social, de conservación de los recursos, etc. Pongo esta tablita porque bueno, es algo que siempre tenemos a veces una discusión. En el caso del parque, nosotros nos consideramos que es un tipo de gobernanza B, no porque podría también ser considerado tipo A, porque bueno, estamos hablando de un área nacional, pero en el caso de Argentina, y de sus opiniones, algo que venimos discutiendo, es que al ser un país federal, son estados, se consideran, en términos de recursos naturales, se consideran estados independientes muchas veces las provincias. Entonces, por eso decidimos darle el tipo de gobernanza B o compartida, que tiene sus desafíos porque implican mayor cantidad de acuerdos, implica mayor cantidad de ejercicio de esta comisión de manejo, de acuerdos permanentes, es bastante más
más largo en el tiempo, pero la ventaja es que los acuerdos que se hacen son más duraderos en el tiempo, ¿no? O sea, si bien a corto plazo pareciera que uno no avanza, pero la realidad es que cada vez que uno termina generando algún tipo de acuerdo, y eso después se ratifica por los actos correspondientes, bueno, genera que todos participaron y serían más durables un poco, con una mayor fortaleza que cuando uno a veces toma decisiones del tipo unilateral. Esto básicamente es lo que es la gobernanza compartida que tenemos en el caso del Parque Interjurisdiccional Marino Mackenzie, y también en el caso del Parque Interjurisdiccional Isla Pingüino, que también se encuentra en la provincia de Santa Cruz. Juan, 10 minutos. Bien, bárbaro. Bueno, nosotros encontramos al momento de zonificar con el desafío de no tener no solamente normativa, sino ni protocolo ni ejercicio de cómo zonificar un área marina, digamos, en la Argentina. Entonces, en el caso de Parques Nacionales existe un tipo de zonificación, que es la que les compartí Stanley al principio, del año 2002, donde habla de distintos tipos de uso y, como se ve en el cuadrito, cuáles son los usos permitidos en cada una de esas zonas de manejo. La realidad es que, bueno, es algo muy pensado a nivel terrestre, y muy pensado también a nivel de conservación de especies, bajo la ley de la Administración de Parques Nacionales, que es la 22351. ¿Por qué? Porque básicamente la ley de parques es muy restringida respecto a la utilización de especies o aprovechamiento de especies nativas. En el caso de los parques marinos, la realidad es que si uno piensa en pesca artesanal o pesca deportiva, básicamente está haciendo uso de especies nativas. Digamos, son muy pocas las exóticas, por suerte, que tenemos ahora en el parque, pero además tampoco tienen mayor cantidad de aprovechamiento. Entonces, nos hemos encontrado con ese principal problema. Entonces, decidimos hacer un tipo de zonificación ad hoc pensado en algo que es el plan de gestión. El plan de gestión del parque está aprobado por los instrumentos correspondientes, que es la Administración de Parques Nacionales y un decreto de la provincia de Santa Cruz, donde definimos durante los 7 años, que es el alcance temporal del plan, cómo zonificarlo en base a este proceso que ahora les voy a contar. Les mostré lo que era la zonificación que tiene Parques Nacionales, y esta continuación es la zonificación que aprobó la provincia de Santa Cruz para sus áreas protegidas por su propia ley. Entonces, lo que definimos es tratar de hacer un tipo de mix entre los dos modelos o las dos formas, adaptándolo a la realidad, porque tampoco podemos explicar algo que no está adaptado a la realidad. Más que es un parque nuevo, el parque cumplió 10 años el año pasado, pero además fue implementado a partir del año 2018 recién. Entonces hubo durante casi 7 años, el parque fue un parque creado y en forma de papel, ¿no? Como le decimos nosotros. Entonces, existen usos históricos, porque no es que es un área prístina, sino que existen usos históricos, culturales, de muchos de los lugares y muchos de los recursos, que bueno, que teníamos que tenerlos en cuenta. Entonces, cuando hicimos el plan de gestión, ¿sí?, en el año 2021, que bueno, terminamos aprobándolo el año pasado, se hizo un diagnóstico sobre los usos, ¿no? O sea, se dio intervención a la sociedad civil, sociedad académica, científica, política, ministerios, usuarios, prestadores, pescadores artesanales, pescadores deportivos. ¿Para qué? Para que justamente tratar de hacer algo más acorde a la realidad. Porque si no, después, cuando uno intenta de manera unilateral definir algunas cuestiones, no solamente cuesta llevarlo adelante, sobre todo lo que tiene que ver con el control, sino que además también genera mucho rechazo, porque parece que uno llega como área protegida a imponer distintas restricciones sin haber estado consensuadas y sin haber hecho tal vez el trabajo previo de explicar del por qué es importante conservar tal o cual recurso. Entonces, bueno, durante el proceso del plan de gestión logramos tratar de dar a conocer el parque, dar a conocer la riqueza biológica que tiene el parque, e incluso también algo que surgió, que fue identificado, que era el paisaje cultural marino, que era algo que parecía que no existía, pero la verdad que logró identificarse. Bueno, toda esta zona ha sido, desde la llegada de Magallanes, está plasmada en los mapas, y con distintos tipos de uso por distintos expedicionarios, usos productivos como frigoríficos que sacaban carne y lana por las aguas del parque. Incluso también esta zona ha tenido, en esta zona ha tenido parte
el conflicto de lo que fue la guerra de Malvinas. Entonces, bueno, hay un montón de otras cuestiones que quizá uno no las sabe hasta que empieza a indagar un poco más. Y logramos, en el proceso de este plan de gestión, identificar estos valores de conservación que fueron un insumo fundamental para la zonificación. Nosotros zonificamos pensando en esos valores de conservación. ¿Por qué? Porque los valores de conservación los definió no solamente el organismo, sino la participación ciudadana. Y logramos hacer este tipo de zonificación. Quedan 5 minutos, Juan. Perfecto, perfecto. Esto que se ve aquí, se definieron únicamente 4 de esas dos, de ese mix que definimos entre los dos modelos de zonificación, que tiene que son 4, digamos. La zona restringida, ¿sí? La zona de intangible, que son lugares que nos importa conservar, digamos, en las mejores condiciones posibles. La zona de uso público extensivo, que tiene que ver con el uso real que tiene el parque, desde el punto de vista del turismo de sol y playa, el turismo de navegación, ¿cómo se llama? Recreativa o deportiva, lo que es la pesca deportiva y lo que es la pesca artesanal costera. ¿Por qué? Porque la verdad es que la pesca artesanal embarcada está regida por algunas cuestiones que tienen que ver con el organismo de la Autoridad Marítima Nacional, que es Prefectura de Argentina, que tiene que ver con determinados requisitos que hacen de que para un pescador artesanal salir al alta mar no sea tan fácil o no sea tan barato, y entonces prefieren pescar dentro de lo que es la bahía de San Julián, donde hay ciertas restricciones, mejor dicho, las restricciones son un poquito más laxas. Sumó además también que este es un mar bastante complicado, ¿sí? Con viento permanente, con muchas mareas, muchas corrientadas, entonces la gente prefiere hasta ahora no pensar en la pesca artesanal en el parque, ¿sí? Aquí se ve, y lo que tiene que ver con la zona de la SAM, la zona de amortiguamiento, coincide con lo que es áreas protegidas provinciales, como es la península de San Julián y la bahía de San Julián, la localidad de Puerto San Julián, distintos propietarios privados que son rentistas sobre el parque, que si bien no llegan al parque, la realidad es que son vecinos, y que además también en su interior tiene algunos atributos de conservación desde el punto de vista del paisaje cultural marino, como pueden ser algunos faros que son incluso Monumento Histórico Nacional de la Argentina. Y el otro pedacito que se ve en amarillo, no sé si llegan a ver la flecha que estoy moviendo, coincide con el límite de las aguas territoriales de la provincia de Santa Cruz. Estas 12 millas náuticas famosas. Entonces se ve que el parque no ocupa la totalidad de las aguas funcionales, sino que es mucho menos de la mitad. Y tiene que ver también con algo que se ve en el mapita, que son las cotas batimétricas, estas líneas punteadas que tienen que ver con la profundidad. Digamos, el parque no es muy profundo, entonces consecuentemente la pesca de altura no es tan buscada justamente por el riesgo de encallar o de tener algunos tipos de efectos técnicos sobre las embarcaciones. Y por eso tenemos que adaptar algunas cuestiones como tiene que ser el paso inocente de buques, muy similar a lo que explicó Stanley, o los buques pasan por el parque, de alguna manera, ya sea por tránsito o por ingreso a lo que es la bahía de San Julián. Dentro de la bahía hay un puerto comercial que actualmente se dedica a lo que es el desembarque de la pesca de centolla, que se hace fuera del parque, pero sí o sí pasan por el parque, o incluso anclan dentro del parque esperando mejores condiciones para el ingreso, que tiene que ver con el tema de las mareas, ¿no? Los barcos ingresan con las mareas a favor justamente para evitar gastar más combustible. Entonces tenemos a veces buques fondeados, ¿sí? Esperando ese cambio de marea, pero con bastante poco tiempo. Y por último, bueno, acá hay una pequeña definición, yo después esto se lo mandé a Stanley, y que Stanley les comparta la presentación, de cómo llegamos a utilizar esas zonas y el por qué. Esto sería un poco más la teoría de la adaptación de del mix que hicimos de las zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad es que hay usos que para los parques terrestres no están previstos. Entonces tuvimos que ver cómo adaptar eso, y hasta ahora viene funcionando bastante bien. Veremos si para dentro de 5 años, que es lo que nos queda del alcance temporal del plan, existe algún tipo de zonificación
propuesta, pues bueno, en el caso de parques nacionales existe categoría de manejo entre los parques nacionales marinos, pero paradójicamente estos parques marinos costeros interjurisdiccionales no se encuentran dentro de la ley. O sea, entonces, de hecho están exceptuados específicamente en la ley de las áreas marinas protegidas los parques interjurisdiccionales. Entonces, tenemos que siempre andar elaborando propuestas ad hoc o para resolver el problema. Entonces, el desafío que tenemos es tratar de consensuar algo, por lo menos de los que hoy tenemos como tres interjurisdiccionales marinos, tener una misma lógica. ¿Sí? Un minuto, Juan. Terminé, justo. Dejo de compartir y quedo abierto a las preguntas para después. Bien, muchas gracias, Juan. Vamos a, como les decía ahí en el chat, vamos a escuchar las tres presentaciones y después vamos a abrir un espacio para consultas, para reflexiones. Igualmente los invito a que en el chat puedan poner su nombre, el área marina o institución a la que pertenecen, el país, para que vayamos viendo un poco quiénes estamos aquí. Y si ya en este momento tienen alguna duda, también la pueden escribir en el chat y la compartiendo con el grupo. Bueno, por el momento vamos a seguir entonces con nuestra tercera presentación, que está a cargo de Carlos Méndez de Ecuador, y que nos va a hablar sobre un parque y su relación con la zonificación y su relación con el municipio. Adelante, Carlos, 20 minutos a partir de ahora. Buen día con todos. Bueno, en el caso de acá, buenos días todavía. Un gusto, saludos desde Ecuador, Carlos Méndez les saluda. Actualmente laboro como administrador de un área protegida aquí en el país, en la zona costera, un área marina costera protegida básicamente. Bueno, espero la experiencia que les comparta aporte mucho en su formación, conocimiento, desarrollo profesional, y de mi parte también poder escuchar opiniones, criterios o recomendaciones de lo que hemos venido haciendo. He tratado de resumir casi 9 años de trabajo que llevo acá en estos 15 minutos que se tienen para exponer, así que esperemos pueda ser preciso y puntual en lo que quiero enseñar. Bueno, la idea aquí es un poco mostrar cómo el área protegida integró su zonificación con la zonificación que manejaba el municipio local. Claro que la zonificación municipal no es algo más tipo ambiental, sino de manejo territorial, por así llamarlo. Entonces fue un reto realmente hacer entender al municipio lo que buscábamos como área protegida. Pongo un poco el contexto. Somos un área de categoría Área Nacional de Recreación. Estamos localizados prácticamente en la costa del Ecuador, cerca del Golfo de Guayaquil. Somos pequeños, tenemos 2.478 hectáreas en relación a las demás áreas protegidas costeras del país. De las 20 que hay, somos una de las 20. Y nuestro fin de creación, o sea, nuestros ecosistemas que poseemos son ecosistemas de dunas, arenas, sumariales y un remanente de manglar. Nuestra situación es que al norte, como ven en el pequeño video, prácticamente tenemos a toda la zona urbana del cantón, tenemos a la cabecera cantonal, por así llamarlo. Hacia la parte centro tenemos una zona rural que se está desarrollando y se está transformando ya en área urbana. Tenemos límites con propiedades privadas, en su mayoría hoteles o residencias, y hacia la parte sur ya tenemos una población más rural, que quizás de aquí a 10 o 20 años pues también se desarrolle urbanísticamente, y bueno, quizás llegue a ser una amenaza también a largo plazo para lo que se busca en esta área protegida. Tenemos más agua que tierra, somos 97% agua, 3% tierra, pero en ese 3% de tierra, arena para nosotros, es donde estaba el mayor conflicto a manera de manejo. Estamos ubicados, como mencioné, en un área municipal, a pesar de que es un área protegida de categoría estatal. Entonces, conjugar este tipo de situación fue un poco difícil, aún lo es, no es que haya habido una solución inmediata. ¿Por qué nos crean? ¿Por qué nace esta área protegida? Como ustedes vieron, a la parte norte había bastante el tema de urbanización, ya un área urbana. Parte céntrica, centro de la área protegida estaba en desarrollo. Y la parte sur con tendencias de desarrollo a largo plazo. Antes que lleguemos a la zona, el manejo era netamente municipal. Y en el cantón, o sea, en el país, los municipios costeros muy poco tienen el tema de cuidar la zona costera, simplemente era manejo territorial, puedes construir, no puedes construir,
Y durante los últimos 30 años, pues eso ha derivado en que muchos cantones costeros permitan construcciones incluso sobre zona de playa, y en algunos lugares prácticamente la zona de playa ha desaparecido. En el caso del Cantón Playas, dentro de la parte de la playa como tal, hay personas que laboran ahí, ofrecen sus servicios turísticos como son comedores, parasoles o sombrillas, y venta de diferentes alimentos y bebidas. Cuando comienza el desarrollo ya urbano hacia la parte centro y la tendencia en la parte sur de también desarrollarse, pues muchas de estas personas comenzaron a ser desplazadas y sintieron una presión por parte de las que compraban los terrenos, que comenzaban a construir viviendas, residencias, condominios, urbanizaciones, porque el objetivo de estos compradores era: no quiero ver nada en la playa más que solo el mar y la arena. Y estas personas, como ustedes ven en la segunda foto, tenían sus pequeños kiosquitos rústicos, pues no, cabañitas y todo lo demás. Así que mediante presiones sociales, presiones de demanda, presiones políticas, lograban que los municipios locales saquen a estas personas de la playa. Esto derivó en una petición de las personas a la autoridad nacional, al presidente en ese entonces, en el 2010 más o menos, que por favor haga algo para proteger la playa y protegerlos a ellos. Se les ocurrió que, bueno, la mejor manera de proteger la playa es un área protegida. Lo que no les dijeron a los que solicitaron esto es que con un área protegida no solo se protege la naturaleza, sino que hay muchas otras restricciones. Entonces, la esencia de la creación fue esto: evitar la apropiación de espacios de playa, limitar el incremento urbanístico en la zona de playa, de alguna u otra manera ser la herramienta para evitar que se desaloje a personas que trabajaban en la playa, y de esta manera conjugar un tipo de protección al ecosistema y a las personas. Y nace el área protegida. Sin embargo, eso fue en el 2010, nos crean en el 2011 mediante acuerdo ministerial, y cuando llegamos a la zona, pues encontramos más de lo que se había hablado. Encontrábamos que las mismas personas que pedían no ser desalojadas colocaban cemento en la playa para sus locales, dejaban la playa completamente sucia después de sus actividades de servicios. Se encontró vehículos que circulaban a velocidades, incluso en zonas turísticas, construcciones medio hechas a hacha y machete, como decimos acá, construcciones en cualquier parte de la playa, actividad pesquera descontrolada, y bueno, un sinnúmero de anomalías que no solo tenían que ver con la parte de desarrollo urbano, sino también el mismo comportamiento de las personas en la zona de playa. Obviamente, como área protegida no veníamos solamente a proteger al ciudadano que lo pidió, veníamos realmente a ayudar al ecosistema de playa a recuperarse y a mantenerse en el tiempo, porque es el principal recurso que se había identificado como parte de la economía local. Llegó el 2014, nos crean en el 2011, 2012, 2013 se levanta ligera información. Digo ligera porque en ese periodo, 2011, 12 y 13, solo habían 2 personas asignadas a la protegida: un jefe de área y un guardaparques, y entre los dos pues tenían que hacer maravillas. Ellos, con el apoyo a nivel de planta central en la capital y equipo técnico de consultoría, pues logran armar una pequeña zonificación con el fin de mejorar el manejo de la playa, considerando ciertos aspectos de la zona. Pero aquí hubo nuestro primer aprendizaje. ¿Qué ocurrió? Cuando hacen la zonificación, la hacen bajo criterios de área protegida que se manejaban a nivel nacional. Debe haber una zona de protección estricta, se identificó porque había área de manglar. Una zona de restauración, se identificó un sitio donde requería restaurarse porque antes había manglar. Identificaron que la actividad turística en la zona de playa eran solamente los primeros 6 kilómetros, y que la actividad pesquera tenía un área específica para entrar y salir con las embarcaciones. Y lo demás, que era agua, pues lo dejaron como zona de uso múltiple, y el resto de playa, los restantes 8 kilómetros, pues quedaron como también zona de uso múltiple. Esta zonificación fue hecha, como mencioné, bajo criterios nacionales. Se hizo en mayor parte sentado en un escritorio y con la poca información que lograron recopilar los compañeros en campo. En el 2014 ingreso junto a mi equipo de trabajo, junto a 8 personas más, y obviamente en los trabajos era: bueno, tienes la zonificación, tienes el plan de manejo, comiencen a aplicar lo que se les había ya aprobado. Nos chocamos, nos estrellamos contra la pared, porque la zonificación consideraba comportamientos o pedía acciones que no estaban ajustadas a la realidad del territorio, que no coincidían con cómo el municipio había zonificado a esta playa. El municipio había zonificado en 8 pedazos, y en los 8 pedazos había diferentes intensidades turísticas.
Hacia el norte era la mayor intensidad, donde estaban los primeros 4 zonas, y hacia el centro y hacia el sur estaban las otras 4 zonas repartidas 2 y 2. Para ellos, esta zonificación obedecía a, en las primeras 4 tengo la mayor visitación, que abarcaban más o menos 2 kilómetros a 3 kilómetros de playa, y en los siguientes 11 kilómetros, pues la actividad turística es menor. Ellos consideraban la actividad pesquera llegaba hasta los primeros, ocupaba los primeros, perdón, la actividad pesquera solo se daba desde el kilómetro 14 hasta antes del kilómetro 3, es decir, los primeros 3 kilómetros era actividad turística en el norte, y hacia el sur los siguientes kilómetros eran netamente actividad pesquera. En la zonificación nuestra, decíamos que toda la actividad turística de los primeros 6 kilómetros y los últimos 8 eran actividad pesquera, y eso afectó a la parte de pesquerías, porque decían, no nos dejan pescar en áreas donde pescábamos antes y no teníamos problemas. En el territorio ya habían acuerdos entre las partes, entre los que hacen actividad turística y pesquera, de que en días feriados, en días de temporada alta, la actividad pesquera no se daba. Cuando llegó la zonificación y el plan de manejo decía, no se da actividad turística en ningún momento del día en los primeros 6 kilómetros. Entonces hubieron muchos conflictos. El municipio se molestó también porque les cortamos la forma como ellos estaban llevando el orden. Llegó un punto en que prácticamente nos dijeron, bueno, pues el área protegida, ustedes encárguense de todo lo que pasa aquí y no nos llamen para nada. No ponemos salvavidas, no ponemos inspectores, no ponemos nada porque ustedes han hecho todo como ustedes han querido. Hubo una situación, una problemática muy fuerte, llegamos a un punto incluso de conflicto con el municipio, algunos llamamos, digamos, a términos jurídicos también. Entonces, ¿qué hicimos nosotros como equipo de trabajo y con la autorización del Ministerio a nivel nacional? Pues mejorar esa zonificación, mejorar ese plan de manejo. Nos dedicamos a levantar información. Entre el 2015 al 2019 tuvimos muchas reuniones de trabajo con todos los actores para conocer su realidad, para conocer cómo venían laborando en los últimos 20, 30 años que tienen ellos en la zona. En un año registramos alrededor de tenemos pendiente todavía, por razones obvias, que la ministra estaba con su agenda full por el SWAP. Tenemos pendiente una reunión que yo... En un año tuvimos alrededor de 200 reuniones con diferentes actores que trabajaban en la playa. Trabajamos mucho el levantamiento de información de campo, de biodiversidad, de los recursos que existían y todo lo demás. Levantamos datos de la gente que trabaja en la playa, identificamos más de 1.600 personas que trabajaban en la zona. Identificamos sus edades, casi que el 60% eran personas adultas mayores que vivían prácticamente de lo que les daba la playa, ya no laboraban. Identificamos que tenían muchas enfermedades que padecían estas personas mayores y eso les obligaba a dedicarse solamente a la actividad de playa. Identificamos qué actividades hacían, referenciamos las actividades, llegamos a acuerdos con muchas asociaciones de personas que trabajaban en la playa. Bueno, fue un bagaje de datos que se levantó en prácticamente 4 años de trabajo de campo, entre las 9 personas que existíamos en ese periodo. Y toda esa información era con un único fin: mejorar la zonificación, mejorar el plan de manejo y entender cómo estaba llevando el municipio el manejo de la playa antes de la llegada. Porque esa playa era netamente manejo municipal y era turística. Cuando llega la área protegida, lo que buscó fue como que darle un plus al manejo para que la playa no se pierda en el tiempo y mantenga sus servicios ecosistémicos y hasta cierto punto desarrollar un turismo un poco más de conciencia ambiental. Junto con 8 esto... minutos, Carlos. 8 minutos. Ok. Junto con esto nos aparece una oportunidad en el 2020. El Estado ecuatoriano expide una nueva normativa, un código orgánico ambiental. Y en este código orgánico ambiental ya dispone, porque antes no lo hacía, no existía esa disposición, que los municipios costeros deben manejar sus zonas de playa, sus zonas costeras ya con criterio ambiental, independientemente si existía o no un área protegida. O sea, ya había una reglamentación donde a los municipios los encaminaba a: tienes una playa en tu zona, pues comienza a manejarla con un criterio ya ambiental y no solamente de ordenamiento territorial o de aprovechamiento o beneficio económico. Entonces aprovechamos este reglamento que nos salió en el 2020 y con toda la información que habíamos levantado para integrar al municipio en el proceso, porque antes no se había integrado, aprovechamos esa oportunidad y comenzamos a tener lobby con las autoridades municipales, mesas de trabajo con directores departamentales, expusimos en cada una de estas reuniones con las autoridades municipales la información que habíamos recopilado, los datos que teníamos, lo que existíamos, o sea, dimos una razón de ser de por qué debería el área protegida ser una herramienta para el municipio en el manejo y aprovechamiento de la zona de playa.
Expusimos los beneficios de conjugar la zonificación del área protegida con el municipio para poder mejorar el manejo. También metimos un poco el tema de los beneficios políticos que esto representaría para cada autoridad municipal trabajar con un área protegida y llevarse bien de la mano, cómo los actores podrían percibir esto como una mejora en el manejo y en la presencia en la playa. Expusimos beneficios económicos no solamente para el cantón, si hay un buen manejo, sino también cómo esto impactaría a los actores locales. Y continuamos con mesas de trabajo con autoridades, actores locales, identificamos las necesidades municipales, por ejemplo, identificamos que el municipio no estaba preparado para esta nueva ley que había salido, porque su experiencia en manejo de zona costera pues era prácticamente nula. Entonces, ofrecimos al municipio prácticamente ser sus asesores y su guía en cómo manejar la zona de playa, considerando que es un área protegida, y no solamente la que está dentro de zona de área protegida, sino también las playas que estaban a los lados, que quedaron fuera de la protegida, pero que igual quedaron bajo criterio municipal. Entonces, este fue un listado de acciones que hicimos para aprovechar la oportunidad. ¿Y qué pasó? Bueno, pues, entre el 2020 y 2022 hubieron resultados muy agradables para nosotros. Logramos instaurar un esquema de gobernanza en donde el primer segmento es municipio local, área protegida, son los que tienen la toma de decisiones y coordinación. Obviamente el Ministerio del Ambiente tiene la mayor fuerza por ser estatal, pero llegamos a un punto de comunión, en donde el municipio propone qué es lo que le gustaría lograr, el área protegida indica lo que se podría hacer y encontramos el camino para ejecutar. El siguiente nivel de ese esquema es, bueno, ya no hemos puesto de acuerdo municipio, área protegida, ahora necesitamos apoyo. Las autoridades que existen en el territorio, las locales, turismo, Ministerio de Turismo, policía, comisión de tránsito, bueno, un bagaje de actores, alrededor de 32 autoridades locales que hay aquí en el territorio. Y cuando ya no hemos coordinado con ellos y hemos definido las acciones, pues va el siguiente nivel. Los actores que trabajan o aprovechan el recurso, servidores turísticos de la playa, pescadores, representantes hoteleros, representantes de organizaciones, para poder trabajar con ellos ahora sí lo que se había ideado ya desde la parte principal, que era el área protegida del municipio. Bajo este esquema, logramos en el 2021 actualizar el plan de manejo. Se actualiza el plan de manejo del área protegida, nace una nueva zonificación. Esta nueva zonificación ya consideró criterios de la localidad, criterios del municipio, criterios de los actores, de cómo habían trabajado en la zona, obviamente integrando estos criterios locales con los criterios de manejo que establece un área protegida. Ya se define mejor el área de actividad turística, se define mejor el área de uso sostenible, la zonificación en el país cambia la metodología justamente para este mismo periodo, ya desaparecen ciertas zonificaciones que se manejaban años anteriores, y aparecen, por ejemplo, zonas de uso sostenible, zona de manejo comunitario, que es lo que ustedes ven en azul, en verde es la zona de actividad turística o uso turístico, y lo que hay en amarillo es zona de manejo sostenible, es decir, actividades que pueden integrarse al manejo de la playa, pero también permiten cierto nivel de gestión para un municipio. Por ejemplo, desarrollo urbanístico, desarrollo de instalaciones turísticas y pues, cosas parecidas. En el 2021 también logramos que el municipio reciba un apoyo por parte del ministerio para elaborar el plan de manejo de la playa, que el mismo que consiste en estrategias de cómo el municipio debe manejar la playa, como establece la ley, con criterios ambientales. Y en esos criterios ambientales se incluyeron los criterios de manejo de un área protegida. Entonces actualmente tenemos dos instrumentos, el plan de manejo del área protegida y el plan de manejo de la playa desde la visión municipal. Ambos integrados, ambos puestos con criterios en donde ni el uno entorpece al otro, sino que ambos buscan el mismo fin, que es fortalecer manejo del área protegida, específicamente la zona de playa del área protegida. Justamente para el 2021 también el MINTUR, al ver cómo venimos trabajando municipio y Ministerio del Ambiente, se suma y ayuda al municipio local a desarrollar su plan maestro de turismo sostenible. Y dentro de este plan maestro se incluye al área protegida como uno de los atractivos del cantón, que tiene un manejo específico para el desarrollo y el aprovechamiento turístico. En el 2022, 2021, 2022 apoyamos al municipio en sus necesidades, como por ejemplo, cómo incluir el área protegida dentro de su plan de desarrollo territorial. Apoyamos en la elaboración de una ordenanza de turismo, en una ordenanza de ambiente y una ordenanza de manejo de zonas de playa que integre criterios ambientales y que integre el área protegida.
Y al terminar el 2022, por más o menos por noviembre, diciembre, se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio y el gobierno local o GAC municipal, en donde se ponen acuerdos y compromisos mutuos. Resumidamente, el Ministerio del Ambiente se vuelve un guía, asesor y apoyo al municipio local, y el municipio local aporta con acciones y gestiones para mejorar el manejo del área protegida, específicamente zona de playa. Eso, mis estimados, no sé si habré sido muy breve o muy corto, muy largo, pero espero haya sido un buen aporte. Justo los 20 minutos, Carlos, muchas gracias. Muy bien. Bueno, agradecer a Juan y a Carlos por su esfuerzo de sistematizar, como sea, Carlos, 9 años de trabajo en 20 minutos, 15, 20 minutos, es un gran esfuerzo. Igual a Juan por toda esa complejidad, tratar de resumirla y meterla en un poco tiempo. Vamos a abrir entonces ahora un espacio para si ustedes, como somos poquitos, podemos abrir el micrófono y hacer una pregunta o una reflexión de manera directa. Para que podamos tener dinamismo y participación, sí les voy a pedir que seamos muy concretos, que nos tomemos 1 minuto, 2 minutos para hacer las intervenciones, y igual las respuestas en caso de que sean preguntas para algunos de los expositores. No sé si alguno tiene alguna pregunta en este momento, alguna reflexión que quiera aportar a la discusión sobre la zonificación. Adelante, María. Bueno, un saludo a todos y todas, y gracias por las presentaciones, estuvieron excelentes. Yo tengo una pregunta puntual para Juan. Yo no sé si quizás por ahí no entendí bien, pero me interesa cómo planteó la zonificación, y me pareció entender como que a nivel nacional había una zonificación ya predeterminada, después la provincia tenía otra, y generaron o buscaron, digamos, una zonificación con participación ciudadana. Entonces, no me queda claro cuál fue la que fue volcada en el plan de manejo, o la que llevan adelante, o cómo hicieron para conjugar o articular esas 3 zonificaciones distintas. Bien, bueno, voy a intentar ser lo más rápido posible. Nosotros, no existe en parques nacionales una zonificación marina, digamos, o marina costera, justamente porque los parques interjurisdiccionales o marinos costeros son bastante nuevos. Entonces, adaptamos una zonificación terrestre, que es la del año 2002, que son las directrices de zonificación para los parques nacionales, que nos compartió Stanley incluso en su primera presentación. Digamos, utilizamos eso, y después, a su vez también, utilizamos una zonificación que propuso la provincia a nivel general en su ley para sus áreas protegidas. Ahora, para llegar a lo que utilizamos, la participación ciudadana se dio en el marco del plan de gestión. Básicamente, la participación ciudadana fue lo que nos dijo: esto es importante, ¿sí? Y nos dio una realidad, ¿no? Un baño de realidad, porque, o sea, no podés prohibir actividades que vienen durante muchos años, siempre y cuando vos pongas el contrapeso de la cuestión de la conservación. Si vas a conservar, digamos, corre riesgo, bueno, ahí uno es un poco más restrictivo, independientemente tal vez de la intervención de la sociedad, digamos, ¿no? Porque una de las funciones de la área protegida es justamente proteger. Ahora, eso te genera a vos un montón de estrategias posteriores para que la gente entienda por qué sos restrictivo, por qué conservás determinada cuestión, que muchas veces son por usos y costumbres, desconocimiento, falta de presencia estatal o de organismo. Entonces, la verdad es que no hemos tenido mucho problema. El principal problema lo tuvimos con la cuestión de la pesca artesanal, pero básicamente muy similar a lo que explicó Stanley con el tema de los TIC, nosotros empezamos a ver cuál es el problema de la pesca artesanal. La cantidad de peces, la tecnología de pesca, la forma de pescar, la época del año, digamos, la posibilidad de que haya otros animales no objeto de la pesca que terminen siendo enmallados. Bueno, todo eso nos dio determinados parámetros para especificar que en la época que entran los pingüinos no haya pesca del tipo con redes cerqueras. Los trasmayos como arte de pesca están prohibidos justamente porque tienen 3 paños que no perdonan nada, mientras que las redes agalleras
son un poco más selectivas respecto a las especies en base al paso de cada uno de las redes, dependiendo de la época del año, si es pejerrey, si es rolo, si es otra especie también. Entonces, bueno, hemos tratado de ir viendo esas cuestiones. La realidad es que hasta el momento no hemos tenido mucho problema. El principal problema que vamos a tener seguramente en breve es el tema de la pesca comercial de centolla, cuando básicamente por la falta de seriedad en algunas cuestiones que tienen que ver con de cómo se manejan las cosas. ¿Por qué? Porque el parque definió a través de toda la gente que la cría de centolla o el área de cría de centolla del parque es de valor de conservación. Entonces justamente lo que nosotros protegemos es el recurso que tiene un valor pesquero, económico y social a posterior. Digamos, ahora, si nosotros pescamos en el momento, en el lugar donde las centollas están criando, bueno, hacemos un desastre. Y a veces cuesta que recuerden qué es lo que se firmó o los compromisos asumidos. Ese es un mal cálculo yo transversal que tenemos, ¿no? Pero después utilizamos, como te digo, de las dos bibliotecas, de la biblioteca de parque y la biblioteca de provincia, un modelo ad hoc específicamente para el parque que sabemos que va a tener su revisión de acá a 6 años, pero hasta ahora ha sido efectivo en su implementación. Gracias, Juan. Martina. Muchísimas gracias. Súper respondida la pregunta. Gracias, Juan. Gracias, Stanley. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos, a todas. Un gusto también ver a hartas caras conocidas, así que un saludo grande para todos. Mira, las presentaciones geniales de los dos expositores, súper bueno para poder que ustedes hayan compartido esta experiencia, porque uno va aprendiendo de la experiencia de otros, así que agradecida. Quería hacer una consulta para las dos, pero me voy a enfocar, ya como fue la pregunta para el primer expositor, la voy a enfocar en el segundo para que nos cuente su experiencia. Respecto de la zonificación, que entiendo ya en la última etapa fue construida bien participativamente con el municipio y con actores, quería consultarles respecto de la pesca artesanal y esas zonas que tienen de pesca y también de restricción. ¿Cómo hacen la fiscalización? Si es de manera permanente y si tienen problemas con pesca ilegal o los actores respetan estas zonas que están restringidas. Me gustaría que me contara cómo ha sido la experiencia. No sé, para cualquiera de las dos participantes. Okay. Bueno, en mi caso, como mencioné, somos muy pequeños. Incluso nuestro espejo de agua abarca 2 millas y en el estado ecuatoriano las 2 millas están dentro de una categoría de protección nacional, sin importar si son áreas protegidas o no. Sí hay pesca ilegal, no le voy a negar a nivel nacional. En el caso nuestro, la pesca ilegal se da a partir de la milla y media con relación a la costa. Y lo que hacemos ahí es coordinar con la Marina para hacer los controles respectivos de actividad pesquera. Pero esos son más por personas que vienen fuera de los límites cantonales, vienen de otras provincias incluso, o de otros países. Entonces, más bien los locales son los que nos están llamando, nos están diciendo, miren, ya ingresó alguien, oigan, ya está alguien por aquí, miren, llamen a la Marina, oigan, están acá. Entonces, de parte de ellos sí hay un apoyo un poco más fuerte. Pero en nuestro caso, el tema pesquero o la actividad pesquera ilícita es sumamente reducida, como le digo, como área protegida, porque ya hay una restricción a nivel nacional. Incluso actúa otra autoridad, la autoridad de pesca, cuando se dan estas cosas. Nosotros muy poco, así que mi experiencia en ese tema de pesquería es muy poco en realidad, más es tema de organización territorial con actores. Gracias. Yo puedo contar un poquito cómo hicimos aquí. La realidad es que la pesca estaba permitida antes que sea el parque, regida por leyes provinciales, como la Ley Provincial de Pesca. La Ley Provincial de Pesca tiene más de 40 años. Tiene algunos atributos, algunas definiciones que hoy no requerirían mucho análisis, pero la realidad es que ni siquiera se está haciendo cumplir la ley de pesca, o sea, incluso antes de la llegada del parque. Entonces, en primera instancia, cuando parques o el parque se crea, se decide empezar a no prohibir, sino a, digamos, regular, que es algo realmente distinto a prohibir. Entonces,
Empezaron, no, que porque ahora viene Parques y nos viene a prohibir la pesca, y la realidad es que nosotros lo que hicimos en primera instancia fue cumplir la ley de pesca que ya existía, digamos, y que nadie hacía cumplir, digamos. Entonces, la realidad es que no es que nosotros llegamos e inventamos algo nuevo, sino que primero lo logramos hacer es intentar hacer cumplir lo que ya existía, digamos. Y después, una vez de lograr hacer cumplir eso, que tiene que ser la utilización de redes con algún tipo de precinto, que significa que esas redes están autorizadas, los permisos de pesca correspondientes, y un montón de cuestiones. También avanzamos sobre la cuestión de la comercialización o la certificación del producto, es decir, el organismo que certifica bromatológicamente el producto tiene que estar, digamos. O sea, porque básicamente el esquema de control puede ser in situ o ex situ. In situ en el lugar de pesca o ex situ en el momento de comercialización o de transporte. Entonces, en ese abanico hemos estado trabajando. Y después tenemos la cuestión de que a futuro nos gustaría poder certificar las buenas prácticas de manejo pesquero, que le permitirían tal vez tener un mejor precio a nivel internacional, si es que se define exportar algunos productos, o algunos productos un poco más determinados, con algún tipo de sello verde, digamos, ¿no? Sobre todo, como digo, regulando la época del año, el tipo de arte de pesca, las cantidades, que hasta el momento se venían haciendo sin ningún tipo de control, y que también entendemos que no es tal vez la pesca de costa el principal problema de los recursos marinos, sino la pesca descontrolada en alta mar o la pesca INDR. Entonces, es como decir, bueno, uno le cae con todo el peso de la ley a un grupo pequeño de gente, que pueden ser pescadores artesanales, pero el principal problema no está en el lugar. Pero bueno, estoy tratando de ir por la positiva con esta gente, y hasta ahora no hemos tenido mucho problema, sino al principio costó un poco esto de hacer cumplir la ley que ya existía, pero en breve vamos a avanzar un poquito más en esto que comentaba de las buenas prácticas. Juan, pregunta Gracias. Jorge González, Sí. que de la CONAF de Chile, que ¿quién fiscaliza la ley de pesca en Argentina? Bueno, es bastante complicado eso, porque en el caso de las aguas, como le decía, el tema de las aguas provinciales, que son la milla de la costa hasta la milla 12, después de la 12 hasta la zona 24, que es la zona contigua, deberían fiscalizarla las provincias, y a partir de la milla 24 a la milla 200, que es la zona económica exclusiva, la nación. En el caso de la zona económica exclusiva, interviene lo que es la Prefectura Naval Argentina, que es el organismo policial marítimo de la Argentina, que no es la Armada, ¿sí? Digamos, como hacer un país federal tenemos esa división, digamos, que tal vez no es muy efectiva en la cuestión del control de la pesca, pero interviene la prefectura. Y después, dentro de las aguas provinciales, debería intervenir las provincias, porque las provincias tienen sus propias leyes de pesca para hacerlas cumplir por sus direcciones o secretarías de pesca. En algunos casos hacen acuerdos, ¿sí?, con organismos de seguridad. Muchas provincias en Argentina hacen acuerdos con Prefectura Naval Argentina para que sean ellos los contralores dentro de las aguas jurisdiccionales provinciales, e incluso también con Gendarmería Nacional, que si bien no tiene esa cuestión de práctica sobre el agua marítima, sí lo hacen sobre los ríos en algunas regiones del norte de la Argentina. Entonces, hoy básicamente es Prefectura con las provincias, y en el caso nuestro estamos nosotros dentro del parque como parques nacionales. No sé si contestar tu pregunta, Jorge. Ok. Vamos a hacer una pequeña encuesta. Quisiera ver quiénes de ustedes están haciendo ejercicios de monitoreo, de evaluación de la zonificación. Entonces quisiera pedirle a Vanessa si puede enviar la encuesta. Y en tanto ustedes responden la pregunta, quisiera comentar la pregunta de María Fernanda sobre el tema de zonificación por condición, María Fernanda, no por calidad, sino por condición. En ese sentido, el tema es que la zonificación por usos no necesariamente te da una idea de cuál es la condición en la que está el recurso que está siendo usado. Entonces, lo que pretende la zonificación por condición es realmente hacer una relación muy fuerte entre los objetivos de conservación de una unidad y la zonificación.
Entonces yo zonifico, distribuyo las condiciones o los estados de conservación que yo espero lograr en un tiempo determinado. Y los usos se convierten en herramientas, usos o no usos, se convierten en herramientas para lograr esa condición. Entonces, le damos un poco la vuelta a la tortilla. La zonificación por usos espera que a partir del control de los usos se genere cierta condición, pero el objetivo es controlar los usos. En la zonificación por condición, el objetivo es controlar la condición, o sea, establecer bien la condición que se quiere lograr y controlar los usos como un mecanismo para llegar a esa condición. Esa condición puede ser mantener algo en buen estado o recuperar algo que está en mal estado, o inclusive podría ser degradar algo que está hoy en día en buen estado en aras de objetivos de desarrollo sostenible. Es un enfoque muy poderoso en el sentido que nos pone sobre la mesa una mirada hacia la condición, que es lo que estamos buscando. Y nos convierte en gestores de la condición del recurso más que gestores de reglamentos o leyes. Entonces, el lograr esa condición puede usar reglamentos como un elemento, pero podríamos usar otro tipo de argumentos como la misma, digamos, recuperación de bosques o zonas marinas para lograr la condición deseada. Entonces, la ventaja de la zonificación por condición es que nos direcciona hacia la condición y nos relaciona muy fuertemente con los objetivos del área. La desventaja que tiene es que es una zonificación muy nueva, que se conoce muy poco y que requiere de mucho monitoreo, requiere de una capacidad para entender lo que está ocurriendo en el territorio. La zonificación por usos es una zonificación más fácil de implementar, a la que estamos más acostumbrados, y requiere un monitoreo de los usos, que básicamente una fiscalización de aquello que está permitido o no permitido. Entonces, eso es un poco, digamos, un análisis rápido. Veamos la votación, entonces, ¿cómo estamos? Ahí vemos entonces que el 78% de ustedes no realizan un monitoreo, una evaluación para medir la efectividad de la zonificación. El 22% sí, que ahí son 2 personas que dijeron que sí. Este es un tema muy importante, interesante de considerar, porque zonificamos, pero no evaluamos si aquello que hemos zonificado está logrando los objetivos. Generalmente, todo plan de manejo para cada zona tiene un objetivo de la zona. Se establece un objetivo. Entonces, ¿dónde se monitorea que ese objetivo se está logrando en esa zona? Eso es un elemento importante. Voy a darle la palabra a Jorge y luego seguimos conversando sobre el tema. También está María en la lista. Adelante, Jorge. Gracias, Stanley. Solamente para aclarar si entendí bien la encuesta, la pregunta apuntaba mucho más a lo que es vigilancia y fiscalización, ¿cierto? Nosotros en las áreas protegidas de Chile hacemos monitoreo, pero son monitoreos de la biodiversidad, monitoreos de los objetos de conservación, para establecer su estado inicial principalmente, porque estamos empezando con la implementación de muchos planes de manejo nuevos, empezando. Entonces, esto más que monitoreo es como vigilancia y fiscalización de que en las zonas que establecimos ciertos usos, porque establecimos la zonificación en base a los usos, se estén cumpliendo esos usos, ¿verdad? Sí, si estás trabajando con una zonificación por usos, una manera, o sea, si usted se pone como objetivo, por ejemplo, que en tal zona no haya actividad turística, y ese es el objetivo de esa zona, pues usted debería tener indicadores que le digan que no hay actividad turística y tener un sistema de monitoreo. Por eso decimos que la zonificación por usos enfoca la gestión hacia una administración del usuario. Ahora, si usted se puso como objetivo mantener una condición con ciertas características de un área marina o de un espacio de bosque o de estuarino,
Usted tiene que establecer cuáles son esas condiciones, cuáles que son, por ejemplo, lo que yo mostraba en una diapositiva con esos parámetros, y tener indicadores y medir esos indicadores. Y en una zonificación por condición, generalmente los indicadores son biofísicos o socioeconómicos. No son de si se hace o no se hace algo. Es cuál es el impacto de eso en el recurso. Y entonces medimos impactos. Entonces, la pregunta que estábamos haciendo es si ustedes, una vez que se proponen objetivos en la zonificación, desarrollan algún tema, algún sistema de monitoreo que vaya desde establecer cuáles son los indicadores que me van a decir que yo estoy cumpliendo el objetivo de la zona y midiendo ese objetivo. Bien. María, ¿vos habías levantado la mano, María Cabrera? Así es. Compartir quizás una reflexión y también una pregunta, porque comparto con Juan cuando menciona que el verdadero impacto está en la pesca de altura, digamos, de los buques, el verdadero impacto sobre el recurso, pero en realidad también versus la pesca de costa, ¿no? La pesca deportiva de costa. Pero la pesca deportiva de costa o la pesca artesanal tiene una cuestión negativa que tiene que ver con la percepción de la actividad por parte del visitante al área protegida. Entonces, también es un problema a abordar, si bien en términos, digamos, reales, el verdadero impacto está en la pesca de altura, ¿no? Eso. Y que a veces cuesta tanto resolverlo justamente porque, bueno, por la contradicción que hay en las miradas y que tiene que ver más con una cuestión de percepción. Interesante ese tema, porque ahí estamos hablando de impacto social, no de impacto ambiental. Así es. Igual podemos tener impactos económicos, que fue un poco lo que Carlos traía en el caso de ellos, digamos, todo el impacto, bueno, impacto social y económico de una zonificación. Yo puedo tener una zonificación también que esté buscando generar impactos económicos positivos. Y entonces yo estoy, en una zonificación estoy permitiendo usos que tal vez antes no habían, con el ánimo de tener un impacto en un beneficio, digamos, económico en las comunidades. Esto sobre todo cuando son unidades o son áreas que son categoría 6 de la UICN, esa categoría de uso sustentable que tiene eso como objetivo. Jorge dice, no se entiende bien la pregunta. Lanzamos la siguiente, Vanessa, tú lanzaste la otra. ¿Por qué, Jorge? ¿A qué te refieres que no se entiende bien la pregunta? La pregunta es dicotómica y la respuesta es única. A ver, danos una Dice, explicación. ¿los esquemas de zonificación actuales de su institución son funcionales o requieren ser adecuados a un ambiente, a un tema marino? Y la pregunta es sí, no tengo información. Ya, lo que estamos... Entonces sí tenemos ya la pregunta en el aire, Vanessa. Parece. Ok, lo que estamos queriendo saber es si ustedes consideran que los sistemas, que un poco la dialéctica en la que entró, nos comentaba hace un momento Juan, que no lo veo, que creo que a veces hubo algún problema ahí, en el sentido de que estamos usando un sistema que fue pensado para zonas terrestres en áreas marinas. Entonces, la pregunta es si eso está funcionando bien, o sea, si esos esquemas de zonificación les están funcionando bien a la hora de hacer la zonificación en áreas marinas, o están requiriendo hacer adecuaciones a ese sistema. Entonces, un sí es que les está funcionando bien, un no sería que no está funcionando bien ese sistema, por lo tanto, está requiriendo adecuaciones. Y el otro es, pues, que tal vez alguien que nunca haya participado en la zonificación realmente no tiene clara esa información. Esa sería la idea. Vamos ¿todos están viendo esa votación? Sí, vamos a votar, a ver cómo nos sale. ¿Estamos listos, Vanessa? Posiblemente ya todos han
Está muy empatada la votación. 3 dijeron que sí han necesitado, que sí les está funcionando, no, que no les está funcionando, por lo tanto han necesitado hacer adecuaciones, y hay 3 que no tienen esa información, no han trabajado al respecto. Esta pregunta la hacemos porque hemos notado, y lo vieron a partir de las presentaciones, creo que compartimos en los 3 casos esa problemática. El hecho de que generalmente nuestros sistemas de áreas protegidas han desarrollado casi toda su marco de gestión en el marco de la experiencia, el desarrollo de la experiencia de gestionar áreas terrestres. Y lo que hemos hecho es hacer una extensión hacia las áreas marinas. De hecho, Costa Rica durante muchos años argumentó que tenía áreas marinas, pero lo que tenía era extensiones de parques nacionales ubicados en la tierra, extendidos hacia el mar. Entonces, lo que tenía era toda una lógica de gestión terrestre extendida hacia el mar. No es sino hasta hace unos, creo que 15 años, 10 años para acá, que empieza a crear áreas marinas bajo la lógica de áreas marinas con una extensión a tierra, ¿verdad? Digamos con una versión inversa. Y los gestores de esas áreas están enfrentando problemas importantes en el tema de cómo utilizar los argumentos y las políticas institucionales, las herramientas institucionales en una realidad marina. Y nos hemos enfrentado mucho a esos temas. En ese sentido, ¿hay alguno que quiera hacer alguna reflexión de una experiencia personal que haya tenido que enfrentarse a ese tipo de adecuación, o haya tenido desafíos ahí en ese sentido? ¿Alguien quiere compartir alguna reflexión? Yo puedo contar en breve la experiencia que hemos tenido aquí planificando la Reserva Nacional Cahuéscar. Nuestra institución, la Corporación Nacional Forestal en Chile, se hace cargo del SNASPE, que la mayoría históricamente han sido áreas terrestres, como bien dice Stanley, y un poco lo que pasó en el tema de la zonificación, lo que contaba Juan, era que, claro, la metodología apuntaba a zonificación terrestre, muy marcadamente terrestre y muy asociado a usos como el turismo. No usos comerciales como los que nos estamos encontrando en las áreas marinas, como la pesca, la acuicultura, el transporte. Son otras realidades que no estábamos acostumbrados a zonificar. Así que hemos tenido que hacer algunas adecuaciones. No tenemos una adecuación, ¿cómo se dice? Una norma para zonificar, o un método estandarizado a nivel nacional para zonificar áreas marinas. Entonces estamos tratando de adaptar distintos tipos o formas de zonificar, y es la primera experiencia que tenemos en un área 100% marina. Ha sido un desafío también, y estamos probando si va a funcionar o no. Así que eso es un poco lo que podría contar. ¿Puedes comentarnos un ejemplo concreto de una adecuación que hayan tenido que hacer y que estén probando? Sí, básicamente lo que hicimos fue salirnos de las zonas típicas, de la conceptualización típica de zonas de no tocar, eliminar las zonas de no tocar, por ejemplo, las zonas de preservación, que están como tope dentro de la clasificación de zonas de ambientes terrestres, y tratar todas como zonas de uso, de algún tipo de uso. En los ambientes terrestres nosotros tenemos tipos de zonas de preservación, de uso primitivo, cuando el uso es muy incipiente, sin mayores intervenciones, distintos tipos de usos, pero muy asociados, como ya decía, al uso turístico y a los ambientes terrestres. En este ambiente marino tuvimos que buscar otros usos
como los usos de pesca, explicitar de que esa zona ha sido utilizada por la pesca por muchos años, aceptar que eso va a seguir ocurriendo y zonificar toda la zona que está siendo utilizada por la pesca como tal. Y sobre eso, a lo que apuntamos, lo que queremos a futuro, es empezar a través de la normativa y a través de los convenios y a través de la concientización también de los usuarios, empezar a establecer algunas medidas o algunas intervenciones que nos ayuden a mejorar el estado de los objetos de conservación que hemos definido para esas áreas, pero sin zonas de mayor restricción. No dejamos fuera, por ejemplo, ya esta zona va a ser sin pesca, por ejemplo. No logramos hacer eso. Por otra cosa, que es un tema legal, que por eso le preguntaba a Juan, ¿quién es el encargado de fiscalizar la ley de pesca en Argentina? Porque nosotros en Chile no somos los encargados de fiscalizar la ley de pesca en Chile. Entonces, más bien podríamos haber dicho, no, en esta zona no se pesca cuando no tenemos la potestad legal para hacer eso. Entonces ahí tiene que haber también una coordinación entre instituciones, que nosotros estamos recién avanzando un poco en eso, no está establecido dentro digamos, de la coordinación interinstitucional, cómo va a trabajar áreas protegidas con pesca, con marina. Eso todavía no está establecido, entonces hay que ir avanzando en eso también, paralelo. Bueno, vean, este es un ejemplo donde la zonificación por condición tiene mayor flexibilidad para trabajar, porque yo puedo decir que una zona de un área protegida un tipo de zona es una zona que tenga un nivel muy bueno de naturalidad o un buen estado de conservación. Esa zona se traslapa con un área que puede tener puede tener prohibiciones o puede tener autorizaciones para ciertos usos. Entonces, la zonificación por condición no me dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que me dice es, ok, si usted puede o autoriza o por alguna razón permite esta cantidad de usos, entonces yo hago esa matriz con los usos y coloco cuál debería ser la tecnología y la intensidad y los controles de ese uso para lograr esa condición. Entonces, la lista de usos no la pone la zonificación. La lista de usos se coloca de acuerdo a criterios de, por ejemplo, derechos constitucionarios, derechos de comunidades pesqueras, objetivos de desarrollo sostenible, en fin, entran ahí en juego otras cosas. Pero si en última instancia el gestor, por alguna razón, va a permitir 10 tipos de usos dentro del área protegida, la idea es establecer cuáles son las tecnologías, las intensidades y los controles de esos usos en cada una de las zonas para lograr el objetivo del estado de conservación en el que yo estoy dispuesto, quiero en cada una de las zonas. Eso es muy similar a lo que es el ROC o los límites, todo el manejo de visitantes, los límites aceptables de cambio. Vienen un poco en esa misma línea esta parte de zonificación por condición. Entonces, la CONAF, de haber tenido una zonificación de este tipo, o un esquema de zonificación de este tipo, lo que tendría que definir, si lo hubiera tenido, digamos, para el caso de áreas marinas, sería cuáles son los usos permitidos en esas áreas marinas, y ahí Jorge hubiera dicho, bueno, por derecho ancestral o por uso, por derecho de uso, deberíamos permitir la pesca. Ok, está bien, o sea, eso no riñe con la zonificación. El punto es qué tipo de pesca, con qué intensidad de pesca y qué artes de pesca yo podría aplicar en una zona donde yo quiero mantener el recurso en cierta condición. Y puede ser que tal vez haya puede ser que yo no encuentre una tecnología o una intensidad de ese tipo de intervención en esa zona. Y yo podría responder ninguno. Básicamente, si yo respondo ninguno, estoy entrando en lo que Juan
que por cierto me escribió y dice que se le fue la electricidad, está tratando de volverse a conectar. Lo que Juan hablaba de la prohibición y la regulación. O sea, ya si uno ya no pone ahí que no hay ningún tipo de arte de pesca o intensidad de esa actividad que sea capaz de no alterar los umbrales máximos, entonces no se puede permitir. Ahí entramos en una prohibición. Pero esa es una gran ventaja de la zonificación por condición, que no está casada con los usos, está casada con la condición. Entonces yo lo que tengo que hacer es regular usos para establecer, para garantizar que la condición se va a tener. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión, comentario sobre zonificación? ¿Sobre alguna experiencia de zonificación? Quisiera hacerles una pregunta abierta, entonces, para ver quiénes se animan a poner algunas cosas sobre la mesa. ¿Cuándo piensan ustedes que una zonificación es exitosa o está bien hecha? ¿Qué criterios podrían usar ustedes para pensar si una zonificación está bien hecha o no? Digamos que alguien les pregunta, yo quiero que usted opine si mi zonificación, la zonificación de mi área protegida, está bien hecha o no. ¿Qué empezarían ustedes a preguntarle a esa persona? ¿Qué criterios usarían? ¿Qué le preguntarían? ¿Qué información quisieran recuperar? Carlos. Bueno, basada en nuestra experiencia, te diría que consideramos una zonificación un poco mejor, o quizás bien hecha, basada en si tenías antes una cantidad de conflictos, y al zonificar estos se han reducido. Y tras su reducción, se ha mejorado el recurso o el ecosistema o lo que estabas en el objetivo de conservar en esa zona. Hay una relación entre las dos. Reducción de conflictos a partir de la zonificación. Muy interesante. O sea, si la ejecución de la zonificación redujo conflictos, significa que es una zonificación que está siendo diseñada e implementada con éxito. Muy interesante. Eso también dice mucho sobre el proceso de creación de la zonificación, que tuvo que haber sido participativo y concertado de alguna manera. María, ¿querías comentar algo? Sí, algo similar, digamos, creo que es lo que pienso. Cuando veo un área protegida que tiene una zonificación que estuvo bien realizada, veo que hay un equilibrio entre objetos de conservación bien conservados y un uso público satisfecho, digamos. Un uso público que, hablando obviamente de áreas protegidas con recursos manejados, ¿no? Una categoría bastante permisiva. Entonces, cuando uno ve que el uso público de alguna manera es compatible con la conservación del área, siento que la zonificación estuvo bien hecha. Podríamos resumirlo, María, en que una zonificación bien hecha es aquella que logra un equilibrio adecuado entre conservar y usar. Exactamente. Siempre creo que dependiendo de la categoría de conservación, ¿no? La categoría de manejo, perdón. Según USN, si estamos en una categoría 6 o una 5, creo que esto que digo es aplicable. Quizás en categorías más restrictivas no. Pero en categorías más restrictivas pasaríamos de un uso consultivo o exploratorio o extractivo a un uso contemplativo, no extractivo, no consultivo, pero igual tenemos usos. Sí, así es. Ok. Jorge, ¿a qué te refieres con cuando se cumple la zonificación, los usos? ¿A qué te refieres con eso? Sí, en la zonificación por usos, uno como que ordena un poco los distintos usos. Eso tiene que ser, digamos, de alguna forma, tiene que tener un contraste con la realidad. Si la zonificación queda bien hecha, en algún momento en el futuro, junto con la implementación de la certificación, ¿cierto? Con fiscalización, con vigilancia, con todo ese trabajo, la certificación debería cumplirse.
si no se cumple, por ejemplo, tú pusiste una zona y dices, bueno, aquí no va a haber pesca, aquí va a haber pesca con esta arte y no con la otra, pero nadie hace caso de nada, todo queda tal cual, que como estaba antes que zonifique, quiere decir que la zonificación no estuvo tan bien hecha. Entonces, a eso me refiero con que si se cumple la zonificación, quiere decir que tiene un buen contraste con la realidad y puede ser aplicable, puede ser implementada, y de alguna forma podría ser una expresión de que está bien hecha. Claro, eso significa que en alguna medida yo tengo que tener indicadores de cumplimiento para poder decir que se cumple. Y debería tener algún sistema para monitorear esos indicadores de cumplimiento. Por ejemplo, eso que decíamos, no hay pesca o no hay pesca. Digo que eso es un poco diferente a fiscalizar. Una cosa es fiscalizar la pesca y otra cosa es poder decir aquí está ocurriendo pesca o no está ocurriendo pesca. Que yo necesitaría, digamos, indicadores de ese tipo, de cumplimiento de los objetivos de la zonificación. Leslie dice, cuando el monitoreo se mantiene, cuando en el monitoreo se mantiene la condición. Leslie, ¿puedes comentarnos un poquito más sobre eso? ¿A qué te refieres con cuando en el monitoreo se mantiene la condición? Está tratando de activar ahí el micrófono, creo que... No, me parece, Stanley, que está diciendo que no puede hablar. Ah, no puede abrir el micrófono. Eso es Me parece que dice eso. Ok. Qué pena. Bien, si puedes escribir un poquito, Leslie, ahí y comentarnos un poquito más, tal vez, a qué se refiere, estaría muy bien. Hay temas, digamos, que podemos ir concluyendo pensando que han surgido las reflexiones. Un tema es la adecuación de lo que es una herramienta históricamente usada o desarrollada desde lo terrestre para lo marino, digamos, todos los desafíos que eso implica, digamos, ese pasar de lo terrestre a lo marino. Otros elementos tienen que ver con cómo el diseño de la zonificación se hace para que sea eficaz, y pasa por esa concertación, pasa por mapear bien los conflictos y identificarlos, y que la zonificación de alguna manera los aborde, digamos, y no los incremente, sino que los disminuya, como decía Carlos. Pasa también porque se cumpla la zonificación, para lo cual se requiere una fiscalización y un monitoreo de indicadores que nos digan si la zonificación realmente se está logrando, digamos. Está logrando los objetivos por los cuales fue creada. Dice Leslie, por lo que alcancé a entender, quizá me puedan corregir. Dice, una alternativa puede ser que como resultado del monitoreo se mantenga la condición de origen que le dio origen a la categoría de zonificación. Dice que sí, claro que es difícil aplicar en la práctica, sobre todo en lugares aislados. Algunas veces la zonificación pretende cambiar la condición actual, ya sea para mejorarla, en cuyo caso, por ejemplo, hay muchos lugares donde hay zonas que se llaman zonas de recuperación, que buscan mejorar la condición, y en otros casos hay zonas que pueden haber estado sin uso, y se analiza que hay un atractivo turístico, un poco como lo que se llama María ahora, y mucha gente empieza a decir que por qué no permiten entrar a tal sitio, si es un atractivo, tal cosa, y después de hacer un análisis, pues se abre ese espacio al uso público.
Entonces, no siempre entiendo la idea de lo que está haciendo Leslie y en principio, digamos, está bien, solo que no siempre la zonificación es una zonificación que mantiene la condición del recurso. Todo depende del objetivo por el cual estemos estableciendo la zona. Dice que para el caso de los usos sí. Cuando se permite el uso, ese uso debería de alguna manera mantener la condición. Claro que si va a haber uso, va a haber algún tipo de cambio en la condición. Pero tal vez queremos controlar un umbral máximo de cambio en esa condición. Pero vemos todo esto, digamos, como desafíos importantes de la zonificación en el tema de las áreas marinas, de cómo lograr ser eficaces en el tema de las áreas marinas. Nuestra experiencia en Costa Rica es que no hemos sido muy eficaces, ni a la hora de hacer la zonificación. Por ejemplo, ejercicios como lo que mencionó Carlos, yo no conozco que se hayan hecho en Costa Rica, aun cuando las municipalidades en Costa Rica, al igual que creo que en Ecuador, administran la zona costera. Aún así, pues, no hemos tenido una buena compatibilización de los intereses de los municipios con las áreas marinas. Leslie sigue produciendo enormemente. Dice, sobre todo en lugares helados donde el Estado no llega, eso ya lo leímos. Por ejemplo, son de extracción de subsistencia. Aquí falta infraestructura para que el Estado llegue a territorios o maritorios aislados, como pasa bastante en la región de los lagos, lo que hace difícil aplicar y evaluar el cumplimiento. No se preocupe, sabemos que no puede hablar Leslie, pero está produciendo ahí en el chat. Dice que comparte oficinas con gente que está haciendo atención al público, entonces probablemente no puede estar ahí hablando, pero ahí ella nos hace esas aseveraciones. Nos quedan unos 3 minutos, no sé si alguien quiere hacer una reflexión final. Ok, comprendido, Leslie. Gracias por... Bien, entonces vamos cerrando. Le voy a pedir a Catherine que nos dé de nuevo sus palabras de cierre para la actividad. Gracias, Stanley. Gracias por permanecer y quedarse. Fuimos perdiendo varios soldados en el camino, pero gracias por quedarse. Y bueno, creo que fue una jornada súper valiosa y entretenida, y la discusión se dio de forma, digamos, bien diversa, entendiendo todas las diferencias que tenemos, y creo que es un proceso que nos cuesta harto todavía, considerando, ¿cierto?, la implementación de las áreas marinas que tenemos, que desde que nos cuesta armar los planes de manejo, crearlas y pasar a la zonificación, que obviamente es muy valioso. Así que creo que fue una gran ganancia, y obviamente va a quedar disponible igual que la de la jornada anterior, por si quieren revisitarla, o obviamente ahí la compartimos con el resto del equipo. Así que los invito a revisitarla también y hacerle difusión en la comunidad, porque creo que fue una jornada intensa, pero muy valiosa. Así que gracias por estar, y tenemos asegurada al menos otra sesión. Estalia le va a estar comunicando y los va a invitar para definir, igual que lo hemos hecho, ¿cierto?, temáticas, expositores y cuándo va a ser la fecha. Así que al menos una sesión más para el próximo mes, para que se preparen. Eso, los invito entonces en el nombre del foro y la Escuela de Gestores del Áreas Marinas Protegidas de la Patagonia. Muchas gracias, Katy. Sí, efectivamente, bueno, el tema que nos quedó pendiente de aquella lista que ustedes eligieron, el siguiente tema en votación, era el tema de fiscalización, precisamente. Entonces vamos a abordar ese tema de técnicas de fiscalización, y lo que vamos a hacer es igual pasar una encuesta por el chat para decidir en qué fecha nos volvemos a encontrar. Por ahora sería todo. Agradecerle a todos y todas el haber participado, el haberse mantenido estoicamente aquí, soportando este conversatorio. Bueno, soportando, es decir, está muy interesante. Es
Es un temita bien interesante y bien importante porque lamentablemente, bueno, la zonificación sigue siendo hoy en día una de las herramientas de manejo más importantes, más discutidas, pero menos monitoreadas y con muchas dudas sobre su eficaz implementación en la práctica. Un abrazo para todos y para todas y nos seguimos comunicando por el chat y bueno, les llegará una pregunta por correo electrónico para tener mayor participación del grupo, sobre todo aquellos que no vinieron, pero también los que vinieron. ¿Ok? Bueno, muchas Gracias a todos, gracias. que estén bien. Un Chao. abrazo. Chao a todos. Chao, que estén gracias. bien. Chao, chao. Adiós, gracias.